hacer la práctica 5. Vamos a comprobar el teorema de superposición mediante experimentalmente y teóricamente. Primero vamos a medir la corriente y el voltaje en este circuito, que es el circuito total. Después vamos a eliminar esta fuente de voltaje y vamos a medir de nuevo la corriente y el voltaje del circuito resultante. Después vamos a regresar esta fuente y vamos a quitar esta y vamos a hacer lo mismo. Al finalizar vamos a verificar que los valores totales de la corriente o los voltajes sean iguales a la suma de cada uno de los elementos. Vamos a medir la corriente en la resistencia 1 de 680 ohms, conectada a dos fuentes de voltaje, una de 10 y una de 8, y la corriente es 8.58 miliamperes. Vamos a medir la corriente en la resistencia 2 de 150 ohms, conectada a las dos fuentes de voltaje de 10 y 8 volts. La corriente que obtenemos es 27.76 miliamperes. Vamos a medir la corriente en la resistencia 3, que es de 200 ohms, conectada a las dos fuentes de voltaje de 10 y 8 volts, con lo cual obtenemos una corriente de menos 19.18 miliamperes. Ahora vamos a medir la corriente en la resistencia 4, es una resistencia de 470 ohms, conectado a dos fuentes de voltaje, una de 8 y una de 10, y obtenemos una corriente de 4.24 miliamperes. Ahora vamos a medir el voltaje con las dos fuentes de voltaje conectadas de 10 y 8 volts en la resistencia número 1 de 680 ohms. Ahora medimos en la resistencia 2 de 150 ohms con las dos fuentes conectadas y tenemos. Ahora medimos el voltaje en la resistencia 3 de 200 ohms con las dos fuentes conectadas y tenemos. Por último medimos el voltaje en la resistencia 4 de 470 ohms con las dos fuentes conectadas y obtenemos. Una vez que hemos retirado la fuente de 8 volts, procedemos a medir la corriente en la resistencia de 680 ohms, que nos da 13.06 miliamperes. Ahora medimos la corriente en la resistencia 2 de 150 ohms con la fuente de 10 volts y tenemos. Ahora medimos la corriente en la resistencia 3, que es una resistencia de 200 ohms, y tenemos 5.6 miliamperes. Por último vamos a medir la corriente en la resistencia 4, que es una resistencia de 470 ohms, con la fuente de voltaje. Ahora medimos el voltaje en la resistencia de 680 ohms, con la fuente de 10 volts y tenemos 8.8. Ahora medimos el voltaje en la resistencia 2 de 150 ohms, con la fuente de voltaje de 10 volts y tenemos un voltaje de 1.12. Medimos ahora el voltaje en la resistencia 3 y obtenemos 1.12. Por último medimos la resistencia 4, una resistencia de 470 ohms y tenemos 10 volts.